Mi abuela siempre me fascinó. Desde que era pequeña, la veía con la vitalidad de alguien mucho más joven. Aun cuando las décadas corrían, su piel lucía tersa, su rostro sin arrugas y sus cabellos, aunque grises, parecían conservar un brillo casi imposible para su edad. Todos en la familia asumían que se trataba de genética inusual o algún método natural que ella guardaba como secreto. Algunos comentaban que, tal vez, su alimentación a base de hierbas y remedios caseros explicaba ese bienestar. Nadie lo veía como algo siniestro, sino como un don envidiable. Con el tiempo, yo crecí y empecé a independizarme. Vivía en otra ciudad y la visitaba algunas veces al año. Cada encuentro la encontraba con el mismo aspecto, como si sus rasgos se negaran a mostrar un solo signo de decrepitud. Escuchaba a las tías hablar entre susurros, cuestionando cómo era posible que, con más de 90 años, exhibiera la piel de una persona cuarentona, sin manchas ni pliegues. Mi abuela se limitaba a sonreír ante aquellos comentarios de admiración y envidias. Decía que se sentía sana y bendecida, asegurando que no era más que la gracia de la naturaleza. Pero un día, en una de mis visitas, noté algo extraño que sembró en mí la semilla del horror. Era la mañana siguiente a mi llegada, y yo, adormilada, me acerqué a la cocina en busca de café. Desde el pasillo, escuché ruidos suaves, como si estuviera manipulando algo con sumo cuidado. Avancé sin hacer ruido, esperando encontrarla cortando vegetales o preparando alguno de sus brebajes, pero me topé con una escena que, hasta hoy, me hiela la sangre: mi abuela, con un cuchillo grande en la mano, cortando trozos de carne rojiza. En sí, nada alarmante para una cocinera experta, salvo que la carne se hallaba en una posición inusual sobre la tabla. Parecía sostenida de un modo extraño, y al acercarme, sentí un mareo repentino al descubrir la verdad: ese trozo de carne brotaba de su propio brazo. Mi abuela se estaba rebanando la carne de su antebrazo izquierdo, haciendo incisiones como si no le doliera, y el color vermellón era un tono tan vivo que me produjo un escalofrío. La piel a su alrededor lucía tersa, como si regenerara en el acto. Me quedé inmóvil, con el horror subiendo por mis entrañas. El cuchillo penetraba una y otra vez, y no se escuchaba ni un solo gemido de dolor en su rostro. Al percatarse de mi presencia, se giró con un gesto sereno y, en un murmullo casi maternal, me dijo que no me preocupara, que su carne volvía a crecer. Por un instante me pregunté si la estaba enloqueciendo, si sufría alucinaciones. Pero ante mis ojos, veía cómo el corte se cerraba gradualmente, dejando solo una mancha oscura que se desvanecía, mientras mi abuela depositaba el trozo de su brazo en un plato, cual si fuese un simple ingrediente culinario. Huí de la cocina con un temblor incontrolable. Toda la casa me parecía más fría, con sombras que se alargaban en los rincones. En los días siguientes, procuré evitar el tema, intentando convencerme de que había sido un malentendido o una alucinación pasajera. Ella seguía comportándose con naturalidad, sonriente, cocinando platillos que me ofrecía con insistencia. Su sonrisa radiante me producía un desasosiego que no sabía expresar. Además, sentía en mi garganta el sabor de un miedo que me impedía aceptar su comida. Temía que, de algún modo, sus guisos contuvieran esa carne que había visto. Empecé a poner excusas, diciendo que deseaba comer fuera o que quería hacer dieta. Mis sospechas crecieron al ver que su piel se mostraba más reluciente que nunca, como si aquel acto caníbal, si se podía llamar así, por más absurdo que sonara, le diera un brillo adicional. Y, cuando revisé la nevera, hallé un envoltorio con pedazos rojos, húmedos, sin etiqueta, acomodados en recipientes, sin la menor señal de compra. Conocía a mi abuela, no era de las que guardan comida sin un orden ni explicación. Comenzaba a temblar con solo abrir la puerta del refrigerador, en temor de ver algo que no era de procedencia normal. No obstante, necesitaba confirmar mis temores antes de acusarla de algo tan tenebroso. Decidí espiarla. Me quedé más días en su casa, bajo la excusa de querer disfrutar tiempo en familia. La observé de cerca, noté que nunca salía a comprar carne al supermercado local, aunque su nevera siempre estaba surtida. Creí ver, entre sombras, cómo de noche se levantaba para encender la luz de la cocina y manipular la tabla de cortar. Mi corazón se debatía entre confrontarla o huir.
Una parte de mí la amaba y no deseaba dañarla, la otra se estremecía al sospechar que algo inhumano la habitaba. Una tarde, al revisarle la habitación, encontré un cuaderno viejo con notas escritas a mano. Sentí un nudo en la garganta al abrirlo y descubrí recetas macabras que hablaban de rituales para conservar la juventud, mezclando hierbas con porciones de la propia carne. Había indicaciones detalladas de cómo autoamputarse sin dolor y cocinar trozos de uno mismo. Distinguí un simbolismo aterrador en dibujos de una figura femenina con la piel renovada mientras caían tiras de su propio cuerpo. Me mareé, cerré el cuaderno y me di cuenta de que mis peores sospechas eran reales. Mi abuela había encontrado la forma de permanecer joven alimentándose de sí misma, en un proceso impío que involucraba una regeneración fuera de lo natural. A partir de ese descubrimiento, la atmósfera en la casa se oscureció. El olor a especias se mezclaba con un hedor dulzón que me revolvía las tripas. Cada vez que veía a mi abuela, notaba en su mirada una llama de orgullo, como si disfrutara su secreto y mi ignorancia. No me atrevía a enfrentarla abiertamente, pero mis pesadillas se multiplicaron. Soñaba con ella de pie, sin piel, ofreciéndome un pedazo de su brazo, su rostro sereno, invitándome a comer para compartir su bendición de juventud. Pasaron varios días antes de que reuniera la valentía para confrontarla. La encontré en la cocina, de espaldas, rebanando algo que a distancia parecía un trozo de carne cruda. Me acerqué con el corazón retumbando, y la vi meterse una loncha en la boca, masticando con una calma escalofriante. Cuando supo de mi presencia, solo se giró. Sus ojos estaban inyectados de un brillo casi sobrenatural. Me mostró su brazo, a pesar de los cortes, lucía intacto. Y su piel parecía tan firme como la de una veinteañera. Sin abrir la boca, sus labios se curvaron en una sonrisa que me hizo estremecer. Decidí marcharme de la casa esa misma noche, sin despedirme. No pude soportar un segundo más. Y sin embargo, la imagen de mi abuela quedó grabada en mí. No era una anciana indefensa, sino algo más, un ser alimentado por un rito prohibido que la mantenía estancada en un ciclo de regeneración y canibalismo de sí misma. O quizás, si veía con más profundidad, consumía algo más que su carne. Ignoro cómo consigue la regeneración, si es un don o maldición, pero su nevera siempre repleta me provocó la duda si se trata solo de su cuerpo o también de otras fuentes. Desde que huí, no volví a su casa. Simplemente no me atreví. Con el tiempo, escuché rumores de que, al visitarla, algunos parientes la encontraron más joven, más bella, con un porte irreal. Mi madre, su hija, me llamó confusa porque la abuela contaba anécdotas de su juventud, olvidando su verdadera edad. Nadie sospecha su dieta macabra, los trozos de sí misma que cocina y quizá algo más. Pero a mí me basta con recordar la última vez que abrí la nevera, entre recipientes, había un pedazo de carne con una forma irregular y una uña adherida que, sin duda, no provenía de su mano, sino que parecía más grande, más masculina. Se me heló la sangre al pensar en posibles visitas que no salieron de su casa con vida. Actualmente vivo con el terror de que ella me llame y me pida que vaya de visita. Temo que me ofrezca uno de sus platillos, y que, por descuido o por algún influjo, lo pruebe, cayendo en su misma maldición. Mis noches se llenan de visiones, veo a mi abuela con un cuerpo de adolescente, su mirada vacía y una sonrisa que me ofrece su brazo, con la piel manando jugos rojos. Y cuando me niego, escucho un crujir de huesos que me persigue, me despierta en sudor. Cada vez que repaso lo sucedido, siento un escalofrío que recorre mi espalda y me advierte que no se puede permanecer joven sin un costo abominable. Desconozco hasta dónde llegará su frenesí. Tal vez logre una apariencia infantil, tal vez la vean como una muchacha que finge ser su propia nieta, sin sospechar que alberga siglos de vida si es que su método perdura. No tengo la fuerza para volver a enfrentarla. He callado todo esto ante mi familia, temiendo que nadie me crea o que la verdad sea más devastadora de lo que la cordura soporta. Me limito a orar por su alma, si es que aún queda algo espiritual en ella, y vigilo mi puerta cada noche, pensando que, si alguna vez aparece, rejuvenecida y perfecta, llamándome con su voz suave, sería el momento de correr sin mirar atrás. Así vivo, con el sobresalto de cada llamada telefónica, temiendo que sea ella,
la abuela que conserva un pacto con su propia carne, sumergida en un acto de canibalismo infinito. Y en mis sueños me persigue el recuerdo de su mano sosteniendo el cuchillo, mientras la herida se cerraba ante mis ojos, un testimonio de la aberración que, por un segundo, contemplé. Esa es mi herencia, el miedo latente de saborear en la comida algo que no sea lo que aparenta, de encontrar en un refrigerador familiar la prueba de un secreto tan grotesco como la carne que te hace joven. La posesión del hambre. No sé en qué momento crucé la línea que separa la cordura de la locura, ni cuando empezó a habitar en mi interior esta voz insaciable que me empuja hacia lo imposible. Lo cierto es que mi historia está ligada a la de un grupo de exploradores que desaparecieron en las montañas hace unos meses. Yo formaba parte de la expedición y nuestra meta era atravesar un sendero poco transitado en busca de un acceso a un valle legendario, donde decían que se erigían ruinas antiguas. Éramos 5, todos entusiastas de la aventura, con mochilas llenas de provisiones y un optimismo ingenuo ante los caprichos de la naturaleza. El inicio fue prometedor, cielos despejados, aire puro y un sendero que, aunque empinado, se mostraba transitable. Caminamos durante horas, tomando fotos y riendo de lo sencillo que parecía comparado con la fama de dificultad del lugar. Sin embargo, en la segunda noche, todo empezó a enrarecerse, un viento helado sopló desde las cumbres, arrastrando nubes oscuras que se congregaron velozmente sobre nuestras cabezas. Preveíamos una tormenta, mas no esperábamos su furia. La lluvia se abatió con violencia, el viento se transformó en un rugido implacable y de un momento a otro se nos hizo imposible mantener el rumbo. Acampamos apresuradamente en un recoveco, intentando resguardarnos, mas las ráfagas de viento desgarraban la tienda principal y el agua se colaba por cada costura. A la mañana, descubrimos que habíamos perdido parte de nuestras provisiones en la tormenta. El terreno había cedido en un desprendimiento de piedras y nuestras bolsas de comida reposaban en algún barranco irrecuperable. Desesperados, planteamos retroceder, pero en la confusión de la tormenta habíamos extraviado la ruta exacta de regreso. La montaña se había vuelto un laberinto de roca y lodo, y los mapas parecían inútiles ante el paisaje transformado por derrumbes y arroyos formados por las lluvias. Pese a todo, seguimos avanzando lentamente con la idea de encontrar un camino alterno o un punto alto donde orientarnos. Los días se convirtieron en un suplicio de hambre y sed. Nuestros intentos de cazar o pescar algo resultaban infructuosos. Apenas bebíamos agua barrosa y comíamos raíces insípidas que nos hacían retorcer de náuseas. El frío se pegaba a los huesos y las noches se alargaban en un gemir colectivo de dolores y pesadillas. Empezamos a mirar el horizonte con desesperación, cada uno hundido en la fatiga y la incertidumbre. La cuarta noche de penurias, un compañero cayó enfermo, con fiebre alta y delirios. Intentamos ayudarle, pero no teníamos medicamentos. Nada funcionaba y observamos cómo se apagaba lentamente en el transcurso de 2 días. Finalmente, una mañana, despertamos y él ya no respiraba. Nos sentimos devastados, impotentes. Ser testigos de su muerte tan cerca, en una situación tan precaria, hizo añicos nuestra voluntad. El hambre, que hasta entonces vivía como un lamento sordo, se convirtió en un hervidero de ideas impensables. La noche en que nos quedamos frente al cadáver, lo contemplamos en silencio, cada uno sumido en tormentos íntimos. Fue allí cuando, sin saber quién lo propuso primero, la idea se filtró entre nosotros, alimentarnos de su carne. No lo vocalizamos de inmediato. Bastó un intercambio de miradas, un temblor en las manos. Y en un acto que todavía no logro asimilar por completo, realizamos aquella atrocidad. Nuestro raciocinio se justificó con la palabra supervivencia, o lo hacíamos, o nos uniríamos pronto a la misma suerte. Llevamos el cuerpo a un lado, encendimos un fuego débil y en un ritual primitivo, lo consumimos con repulsión y lágrimas. Esa noche, mi alma se partió en pedazos. La carne humana no supo como yo habría esperado. Tenía una textura fibrosa, un aroma agrio, y me produjo una arcada en el primer bocado. Pero aún así, lo tragué. Y con cada mordisco, algo se fue rompiendo en mi interior, o tal vez se fue despertando.
El horror se mezcló con un calor en mi estómago, una energía primaria. Recuerdo que otros comieron en silencio, con el rostro contraído por el asco y la culpa, mas sin detenerse. Cuando terminamos, casi no nos miramos. Nadie mencionó su nombre ni pronunció palabras. Nos dormimos entre escalofríos y pesadillas. A la mañana siguiente, una mezcla de remordimiento y alivio nos embargó. Teníamos fuerzas renovadas para retomar la marcha. Pero el diablo había entrado en nuestros cuerpos. Conseguimos descender la montaña con mayor rapidez, encontrando al fin un sendero que nos condujo a la civilización. Llegamos a un pequeño pueblo, demacrados y sucios, y la gente corrió a auxiliarnos. Los médicos locales nos atendieron, y poco a poco recuperamos la cordura superficial. Nos preguntaron por nuestro compañero fallecido, y con rostros tensos y una mentira hueca, respondimos que sucumbió a la enfermedad y la inclemencia climática. Omitimos la parte más sórdida, la que nos haría monstruos en los ojos de cualquiera. Esperábamos que la vida volviera a su cauce. Sin embargo, lo más siniestro llegó cuando regresamos a la ciudad. Cada uno de nosotros experimentó, en distinta medida, una necesidad distinta, un llamado de la carne humana que habíamos probado. No era un antojo, era un susurro en la mente, un vacío infinito en el estómago que ninguna comida común podía llenar. Aunque comía cortes de la mejor carne, me resultaba insípida, inerte. Solo recordaba ese sabor, ese calor que me corrió por las venas en la montaña, y un escalofrío me sacudía de pies a cabeza. Luchaba contra mi instinto con repulsión, pero la ansiedad me vencía. Tenía pesadillas con trozos de carne sangrante y rostros retorcidos que me pedían seguir comiendo. Me enteré de que mis compañeros sufrían lo mismo, lo deduje por su mirada, por la forma en que esquivaban cualquier conversación sobre comida. Uno de ellos, que me confesó su horror en un breve arranque de sinceridad, dijo que se había sorprendido a sí mismo examinando a la gente, fijándose en el grosor de sus brazos y piernas, imaginando su carne asada. Lo peor era que no se trataba de hambre real, sino de una obsesión mental, un deseo que provenía de un lugar oscuro en el alma. Suspiré al ver que no era el único con esa maldición. Cuando el rumor se esparció por la ciudad, algunos nos veían con miedo, sabiendo que habíamos sobrevivido a algo brutal en la montaña. Pero no conocían toda la verdad. Los días se convirtieron en una guerra interna, buscando cualquier método para reprimir esa pulsión. Peregriné a templos, consulté psicólogos, nada aliviaba el anhelo endemoniado. Cada vez que cerraba los ojos, oía un lamento que me animaba a probar otra vez, susurrándome que un solo bocado me daría la paz que ansiaba. Cierto día, uno de mis compañeros desapareció. Se dijo que se había marchado a buscar tratamiento en otro estado, pero en mi fuero interno temí que había ido tras alguien, consumido por su apetito. Otro compañero, con los ojos hundidos y la voz rota, me confesó que por las noches sentía la presencia de nuestro amigo muerto, como si su espíritu vagara, clamando: esto no fue supervivencia, sino una puerta abierta. A esas alturas, todos contábamos la misma historia. El impulso no era meramente físico, sino como si una presencia hubiera despertado en nosotros, hambrienta, exigiendo más. Lo interpretamos como un castigo, un precio a pagar por no haber conservado la frontera de la moral. Ya no duermo. Estoy encerrado en mi cuarto, con las ventanas bloqueadas, evitando cualquier tentación. El espejo me muestra un rostro que no reconozco, ojos rojos, ojeras oscuras, un temblor constante en las manos. A veces me imagino a mí mismo convirtiéndome en ese ser de la montaña que devoró sin piedad. Apenas puedo narrar estos hechos sin estremecerme. Han pasado semanas y la necesidad no se disipa, por el contrario, se acrecienta con el tiempo. La carne normal me produce arcadas, lo poco que consumo me sabe a ceniza, y la voz interior me exaspera con su letanía: necesitas saciarte, no te resistas. He oído más desapariciones en la ciudad, y el peor de mis temores se confirma al enterarme que uno de mis excompañeros estuvo cerca de esos sitios. Estamos malditos, presos de una voluntad que no es la nuestra. Lo juro, jamás planeé convertirme en algo inhumano. Siento que no tengo salvación. Cada segundo resisto mi ansia, mientras la pesadilla de la montaña me asalta con recuerdos del primer bocado, la sangre tibia y el sabor dulce y salado que me hizo vibrar de energía. No sé cuánto más voy a soportarlo.
Ha terminado mi relato, y no hallo consuelo en las palabras. Solo ruego a quien lea esto que comprenda, cuando afirmamos que lo hicimos por supervivencia, también decimos la verdad. Pero al volver, algo permaneció en nosotros, algo que se niega a soltar su dominio. El primer bocado despierta un monstruo dormido, y entonces, nada vuelve a ser igual, nada sacia ese hambre ancestral. Estoy a merced de él, temblando en las sombras. Temo que mi resistencia se quiebre y termine rindiéndome al abismo que se abrió en mi pecho, repitiendo la atrocidad que perpetramos en la montaña. Esa es la trampa de la posesión del hambre. Una vez que abres esa puerta, la víctima resulta no ser solo a quien devoras, sino tú mismo, eternamente consumido por el ansia. El restaurante exclusivo. No me habría atrevido a mencionarlo, de no ser porque lo que sucedió después se convirtió en mi propia maldición. Todo comenzó con una invitación de un amigo, alguien a quien yo creía conocer bien, pero que resultó arrastrarme a un abismo que todavía no sé si podré remontar. Él me habló de un restaurante secreto, sin nombre, sin rótulos, sin dirección en el mapa. Se accedía solo con invitación y una contraseña específica. Me describió la comida como la mejor que había probado en su vida, una experiencia tan exquisita que las palabras se le quedaban cortas. Al principio, creí que se trataba de uno de esos lugares clandestinos donde un chef reconocido, harto de la fama, atiende a una clientela reducida. Me sedujo la idea de participar en un evento gastronómico único. Mi amigo me pasó un papel con la dirección, un antiguo edificio sin señas, en una callejuela oscura del centro. Dijo que la clave era pronunciar una frase en la puerta, algo que no reproduciré. Confieso que me atrajo el misterio, no solo quería comer bien, sino vivir una aventura. Jamás pensé que esa curiosidad se convertiría en un horror que me perseguiría. Aquella noche llegué al lugar cerca de las 11. La fachada era una pared gris, lisa, sin iluminación, con una puerta metálica. Pronuncié la clave que mi amigo me había enseñado, y la puerta se abrió de forma casi silenciosa, como si alguien tras ella estuviera esperándome. Enseguida me encontré con un recibidor pequeño, alumbrado por una bombilla roja, donde un hombre vestido de traje negro me pidió la invitación. Entregué una tarjeta que me había dado mi amigo y, sin sonreír, el hombre me acompañó por un pasillo estrecho hasta unas escaleras que descendían. La humedad era palpable, como si debajo existiera un sótano amplio. Descendimos a una sala con muros de ladrillo, decorada con un gusto inusual, tapices antiguos, cuadros siniestros de figuras encapuchadas y velas rojas en candelabros metálicos. Había unas pocas mesas, no más de 6, todas cubiertas con manteles oscuros y cada una con un centro de mesa floral de tonos rojos y violetas. Me llamó la atención que ninguno de los comensales emitía apenas ruido, hablaban en voz baja, sumidos en una atmósfera solemne. El maitre me ubicó en una mesa individual. Me sentí un poco intimidado, pero la curiosidad me sostenía. El menú no existía en papel. Un mesero apareció, vestido de blanco impoluto con un antifaz, y me mencionó que esa noche solo servían un menú degustación. Al preguntar qué tipo de comida era, se limitó a sonreír con cortesía, diciendo nuestra especialidad es única y cada corte se elabora con devoción. Pensé que se trataba de retórica para aludir a ingredientes especiales, como carnes exóticas o preparaciones gourmet. Accedí sin más. Me sirvieron un primer plato de sopa clara, con un sabor intenso, especiado, que me sorprendió en el primer sorbo. Me pareció deliciosa y diferente de cualquier caldo que hubiera probado. El segundo plato fue un trozo de carne, cocinada en su punto y bañada en una salsa densa. El aroma y la suavidad eran indescriptibles. Apenas lo probé, sentí un placer casi primitivo, como si todas mis papilas gustativas se encendieran. El primer bocado me dejó sin habla, su textura firme, jugosa y de un matiz dulce salado perfecto. Intenté adivinar si era cordero, ternera, cerdo, no se parecía a nada que hubiera comido. Me embargó una euforia desconocida, un calor que subía por mi garganta hasta mis sienes. Cada nuevo bocado aumentaba mi fascinación y, sin proponérmelo, devoré el plato con ansias. Era la mejor carne que había probado en mi vida, sin exagerar.
Observé a los demás comensales, todos parecían experimentar la misma delectación en silencio, como si se hallaran en un trance, con los ojos cerrados y ligeras sonrisas en los labios. Me hacía sentir parte de un ritual gastronómico fuera de lo común. En la penumbra del lugar, la luz de las velas brillaba sobre los cubiertos y la vajilla impecable, sumergiéndonos en un ambiente entre lujoso y siniestro. Cuando terminé, no me ofrecieron postre, sino un licor con un regusto metálico que me provocó un ligero mareo, como si impregnara mis sentidos. Quise saber más. Llamé al mesero para preguntar acerca de la carne. Es especial, hecha con devoción, fue su respuesta. Una frase tan enigmática me despertó cierta alarma. Pero, embriagado por el sabor, no quise presionar. Pagué la cuenta, un coste desorbitado, y, antes de marcharme, me despedí del maitre. Me agradeció la visita con un gesto de cabeza, sin darme ninguna tarjeta ni contacto para volver. Al subir las escaleras y salir a la calle, la puerta se cerró tras de mí con rapidez. Al voltear, parecía fundirse con el muro de la fachada, como si nunca hubiera existido. Regresé a casa, excitado y desconcertado. Llamé a mi amigo para agradecerle la recomendación, pero no contestó. Pensé en visitarlo al día siguiente. Sin embargo, en la mañana, cuando salí a buscar de nuevo aquel lugar, no hallé rastro. Caminé las mismas calles, revisé los muros, pero no aparecía puerta ni letrero ni nada que indicara la presencia de un restaurante. Pregunté a los locales y nadie sabía de un sótano de comidas. Era como si el sitio se hubiera esfumado en el aire. Al principio, consideré la posibilidad de que fuese un local clandestino muy bien camuflado. Pero conforme pasaron los días, me asaltaron otros pensamientos. Empecé a notar que mi paladar había cambiado. Todo lo que comía me parecía insípido, sin gracia. Ni las carnes más finas ni los platillos de mi restaurante favorito lograban satisfacerme. Me entristecía no poder disfrutar de la comida como antes. Esa delicia que experimenté en el restaurante se convirtió en un recuerdo doloroso, imposible de reproducir. Con el tiempo, mi apetito se tornó errático. Cada vez que veía carne en el supermercado o en mis comidas cotidianas, sentía repugnancia. Pero a la vez, algo crecía en mí, una pulsión obscena cuando miraba a las personas, sobre todo si llevaban los brazos o las piernas descubiertas. Empecé a fantasear con la idea de que, tal vez, su carne se acercaría un poco más al sabor que tanto anhelaba. Me horrorizaba a mí mismo por estos pensamientos y aún así no podía evitarlos. Luchaba por desechar esas visiones de mi mente, pero las noches, en mis sueños, la tentación se volvía más real. Despertaba sudando, con la mente borrosa por imágenes en las que me veía devorando un trozo de carne humana. Se me ocurrió que el restaurante, o lo que fuera que allí me sirvieron, contenía una carne prohibida, un bocado de origen humano. Me negué a creerlo al principio, pero cada vez cobraba más sentido. Recordé la sonrisa del mesero al preguntar sobre la procedencia. Rememoré la intensidad casi sobrenatural de ese plato. Esos pensamientos me revolvieron el estómago y la conciencia. Me horrorizaba la idea de haber participado en un acto caníbal sin saberlo. Pero una parte de mí añoraba esa experiencia, me quemaba el deseo de volver a sentir aquel sabor, aunque me repugnara. Busqué a mi amigo que me invitó al restaurante, desesperado por confrontarlo. Encontré su casa vacía. Los vecinos me contaron que salió una noche y no volvió. Tampoco me respondió mensajes. Empezó a nacer en mí el temor de que él hubiera caído en un círculo de horror donde desapareció. Tal vez se convirtió en uno de los ingredientes del restaurante. Cada hipótesis resultaba peor que la anterior y me carcomía la culpa por haber asistido y no haberlo detenido, o no haber insistido en llegar a la verdad antes. Han pasado varias semanas. Mi obsesión por el sabor de esa carne extraña me conduce a un abismo. Evito toda comida normal, me sumerjo en el ayuno involuntario y en pensamientos sombríos. A veces recorro la ciudad de noche, esperando detectar otra entrada secreta que me devuelva a ese lugar, o al menos me dé pistas de su existencia. No hallo nada, ni un indicio. Es como si en verdad el sitio apareciera y desapareciera a su antojo, reclamando comensales que luego cargan con un apetito imposible de saciar. No sé hasta dónde estoy dispuesto a llegar.
Cada día siento el sabor insípido de la vida convencional y contemplo con terror la sombra de mi hambre más oscura. He llegado a soñar con arrinconar a alguien en un callejón. Despierto sudando, rogando que esas visiones no sean premonitorias. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, mi autocontrol mengua. Escucho una voz susurrándome en la mente: nada volverá a saber igual, salvo que encuentres de nuevo esa carne. Se me eriza la piel cada vez que la recuerdo. Comienzo a comprender que la sed insaciable es parte del castigo, un maleficio que el restaurante me impuso, un precio por haber saboreado su menú. Mi amigo, tal vez, terminó devorado por su propia adicción o por quienes regentan ese lugar infernal. Me pregunto si, algún día, una noche cualquiera, la puerta misteriosa aparecerá de nuevo ante mí, y yo, víctima de mi propia debilidad, entraré sin dudarlo, firmando así la condena de mi humanidad. Y así vivo, día tras día, asediado por un apetito que la cocina normal no satisface y por un escrúpulo que me hiela la sangre cuando veo la piel desnuda de alguien. Sé que no lo haré, que no cederé a ese impulso, pero también sé que la semilla de la tentación germinó. Me pregunto cuántos otros incautos, empujados por amigos o la curiosidad, cayeron en la misma trampa. El restaurante sigue existiendo en algún rincón de la ciudad, invisible para la gente común, accesible solo a quienes recibimos la invitación. Quizás esté esperando, con luces tenues y un menú infame, a su próximo invitado. Mientras tanto, mi castigo es no volver a hallar placer en la comida mundana y sentir una punzada de hambre cada vez que observo a la gente, ignorantes de que yo cargo con este lastre, un deseo sórdido que me quita el sueño y me hace temerme a mí mismo. Esa es la mayor tortura, más que las pesadillas, saber que ya nada me saciará, salvo un bocado prohibido, un precio que jamás debí probar. El parásito en la carne. Jamás pensé que, siendo carnicero, terminaría experimentando un terror tan íntimo e inescapable. En mi oficio, me acostumbré desde joven a manipular cortes de todo tipo, con texturas y aromas diversos. Nada me sorprendía demasiado, he visto huesos agrietados, sangre coagulada, órganos húmedos. Siempre asumí que podía enfrentar cualquier tipo de carne sin inmutarme. Pero nunca sospeché que me toparía con algo tan aberrante, un descubrimiento que cambiaría mi propia esencia de un modo que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Todo empezó una tarde monótona en mi tienda, donde suelo recibir diferentes pedidos: cerdos, reses, a veces animales exóticos que algunos clientes encargan para ocasiones especiales. Esa vez, el paquete llegó casi al cierre del día, en una caja de polietileno muy sellada. Estaba etiquetada de forma extraña, con sellos extranjeros y sin indicación clara de su procedencia. Una nota adjunta decía que era un cargamento importado, de calidad única y que por favor lo manejara con cuidado extremo, pues se trataba de un pedido delicado y muy costoso. Me pareció insólito no tener más detalles, pero el mensajero no supo darme información adicional. Lo tomé como otra excentricidad, una rareza como tantas. Al abrir la caja, percibí un olor distinto. No era el típico hedor metálico de la sangre o el tufo a descomposición. Más bien, tenía un aroma extrañamente dulce, casi apetitoso, que me perturbó por su rareza. El color de la carne me desconcertó, un tono rojizo más intenso y brillante de lo normal, como si su sangre fuera más densa. Me asaltó la idea de que podría tratarse de algún experimento genético, pero en mi experiencia nunca había visto algo semejante. Sin embargo, la manipulé con cuidado y la puse en la cámara frigorífica, planeando examinarla con calma al día siguiente. Noche de tormenta, mis pensamientos no me dejaban en paz, intrigado por esa pieza. Cuando regresé al día siguiente, mi primera tarea fue revisarla antes de que llegara el cliente que la encargó. La saqué de la cámara con un escalofrío involuntario. Sin saber por qué, estaba nervioso. Corté un pequeño trozo para analizarlo. Inesperadamente, al introducir el cuchillo, noté un movimiento sutil en la carne, como un espasmo leve. Me detuve, incrédulo. Volví a incidir, y vi claramente cómo la superficie temblaba, como si poseyera un impulso de vida residual.
Este tipo de reacciones a veces ocurren en animales recién sacrificados, pero esa pieza llevaba más de un día viajando y además no lucía como carne común. Ese fue el primer indicio de que algo abominable acechaba en mi mostrador. Sorprendido, me acerqué más y al examinar la incisión, noté un tejido pulposo, salpicado de venillas que parecían latir muy débilmente, como si un minúsculo corazón palpitara en su interior. Quise mantener la calma, recordándome que cualquier conclusión precipitada podía ser engañosa. Sin embargo, un segundo después, algo más siniestro sucedió. Del interior de la carne asomó un tentáculo mínimo, una especie de apéndice translúcido que se retorcía lentamente, dando la impresión de un parásito que buscaba salir. Mi primer impulso fue soltar la carne y retroceder. Una repugnancia me contrajo el estómago. Nunca había visto un parásito tan grande y tan activo, por llamarlo de algún modo. Instintivamente, quise tirarla toda a la basura y deshacerme del problema. Sin embargo, tuve un instante de estupidez, me sobrevino la curiosidad profesional y la necesidad de saber qué demonios era esa cosa. Intenté retirar el parásito con la punta del cuchillo, pero el movimiento me jugó una mala pasada. La carne se contrajo, escurriendo un chorro de sangre rojiza que, en un descuido, salpicó mi rostro. Sentí un escozor tenue y al limpiarme, parte de esa sangre me rozó los labios. Un breve contacto, no más de un segundo, pero suficiente para que un sabor dulce me rozara la lengua. Esa fue la semilla del horror que hoy cargo. Con el corazón acelerado, solté la pieza y corrí a enjuagarme el rostro. El espejo del baño reflejó un pánico irracional en mis ojos. Me sentía enloquecer, una gota de sangre desconocida había entrado en mi boca. ¿Quién sabe qué enfermedad portaba? Sin embargo, la sensación en mis papilas era extraña, incluso agradable, algo más que un sabor metálico. Ante mi desconcierto, regresé a la mesa de corte con la determinación de desechar el paquete, pero el parásito ya no estaba. Quedaba una mancha oscura y el pedazo de carne ya no se movía. Sin saber qué hacer, lo envolví todo y lo llevé a la zona de desperdicios, planeando más tarde deshacerme de aquello con fuego. Algo en mi mente, sin embargo, se quedó prendado de la experiencia, como un susurro que me aconsejaba retener esa carne. Fui incapaz de concentrarme en mis labores cotidianas. Cada tanto, un antojo se instalaba en mi garganta, un deseo de volver a probar ese sabor dulce que sentí. Me horrorizaba la idea y la rechazaba, pero mi estómago rugía de forma distinta al hambre habitual. Cuando probé un bocado de cualquier otra carne de mi tienda, me supo a polvo, a nada, a pura insipidez. Empecé a sudar frío y la cabeza me dolía. Cerré el negocio más temprano de lo acostumbrado. No quería ver clientes ni manipular cortes de res o cerdo normales, pues me producían un rechazo, un asco incontrolable. Mi cuerpo me pedía. La otra, la extraña carne rojiza que se retorcía. Esa noche, me despertaron unos murmullos que atribuía al insomnio. Al entreabrir los ojos, vi con terror que mis pensamientos parecían tomar la forma de una voz, repitiendo, «Aliméntame, aliméntame». Me incorporé con el corazón agitado, iluminé la habitación con mi teléfono y no encontré nada. Sin embargo, el vacío de mi estómago persistía. Fue entonces que recordé la carne y el parásito. Intenté sacudirme de la mente esa idea, mas el anhelo me dominaba. Al día siguiente, volví a la tienda decidido a quitar ese paquete extraño de mi vista, quemarlo con alcohol y olvidar esta pesadilla. Pero en un arrebato de debilidad, revisé la bolsa donde lo había guardado y, en lugar de asquearme, abrí un trozo, corté una rebanada pequeña y la consumí cruda. Fue un acto inconcebible, salido de mis instintos más bajos. Mi cerebro gritaba que parara, pero la carne me supo tan increíble, tan sublime, que devoré un pedazo más. En ese momento, sentí un golpe de euforia y alivio, como si mi cuerpo hubiera hallado su droga anhelada. Desde entonces, no pude detener la espiral de degradación. Cada cierto intervalo de horas, necesitaba un poco más de esa carne. El parásito parecía reproducirse en cada trozo, pero en lugar de repelerme, me llamaba con su aroma dulce. Empecé a enfermar moralmente al darme cuenta de que me convertía en algo peor que un simple caníbal. No era humano lo que consumía, o al menos no del todo.
sino una materia infecta que me unía a una bestia interior. El susurro se intensificó, aliméntame se transformaba en comparte la ofrenda o busca más, y mi mente se nublaba cada vez que intentaba comer otra cosa. Nada me sabía, la repulsión me hacía vomitar. Pese a mi repugnancia, siguió un periodo de frenesí. Consumí todo el paquete. Una vez terminado, entré en pánico, pues mi cuerpo ansiaba más. Comencé a pensar en la carne de mis clientes, en sus brazos, en las redes de sangre bajo su piel. Un horror me poseía al verlos como comida potencial. Luchaba contra esa alucinación, trancaba la puerta del negocio para no dejarme salir en arranques nocturnos. Me miraba las manos, temblando. Sentía que el parásito se había instalado en mi sangre, dominando mis impulsos. Empecé a oír la voz más fuerte, no solo en mi cabeza, sino en la penumbra de mi recámara. Veía sombras que pasaban junto a la ventana, crujidos en el techo, y me parecía reconocer un lamento o un canto extraño, llamándome a buscar más carne. El espejo me devolvía un reflejo con la piel más pálida y los ojos inyectados de un deseo macabro. Experimentaba escalofríos y me retorcía de ansiedad, sabiendo que sin esa carne antinatural me sumía en una abstinencia atroz. ¿Quién me vendió ese paquete? ¿De dónde provenía la abominación que mordí? Son preguntas que me atormentan, pero lo peor es la fuerza de mi apetito. Temo que, eventualmente, mi autocontrol ceda. Ya no me reconozco en mis pensamientos. Una tarde, casi por impulso, consideré atacar a un hombre que me pidió medio kilo de bistec. Visualicé mi cuchillo hundiéndose en su carne viva. Horrorizado, contuve la respiración hasta que la idea se disipó, pero sé que el parásito en mi interior se relamía, o lo que quiera que sea esta maldición. Ahora, me mantengo recluido. Cerré la carnicería con el pretexto de una enfermedad. En mis sueños, veo un gran altar formado por huesos, donde un ser oscuro me ofrece trozos de carne reluciente. Yo, en un estado febril, los devoro con ansias. Al despertar, salgo a la calle en la noche, sin rumbo, cuidando de no cruzarme con nadie, temiendo el día en que esa sed sea irresistible. La voz se vuelve más exigente: tienes hambre, aliméntanos, tu carne ya no basta. Necesitamos más, más. Con cada respiración, lucho por conservar mi cordura. No sé hasta cuándo resistiré. La sangre de la bestia corre por mis venas y me convierte en un esclavo de su gula. Contarlo aquí tal vez sea mi confesión final, mi intento de advertir a otros que no se acerquen a carne de procedencia oscura ni caigan en el influjo de un sabor tan exquisito. Ojalá me bastara con arrepentirme. Pero mi cuerpo me avisa que el tiempo se acaba, y que pronto la voz me obligará a buscar carne, sea de donde sea. Temo que, en un arrebato, haré lo impensable. Y mi alma, si acaso queda algo de ella, no hallará redención. Los niños de la cueva. A veces dudo de lo que vi aquella tarde en la sierra. Me pregunto si mi mente se negó a procesar la realidad, si mi desesperación me jugó una mala pasada o si, en verdad, crucé la línea entre lo humano y algo más primitivo y aterrador. Sin embargo, no puedo escapar de esas imágenes que se repiten cada noche cuando cierro los ojos. Todo empezó como una simple excursión. Yo era parte de un pequeño grupo de amigos aficionados a la espeleología y al senderismo. Nos encantaba adentrarnos en la naturaleza, descubrir rincones inexplorados y sentir la adrenalina de los sitios remotos. Aquella sierra, según los lugareños, estaba plagada de cuevas y túneles naturales. Hablaban con recelo de algunas entradas selladas con rocas, pues afirmaban que escondían secretos antiguos o, en el mejor de los casos, eran trampas mortales. Nosotros, ávidos de aventura, desafiamos las advertencias, convencidos de que todo eran exageraciones de la gente. Nunca pensamos en lo que encontraríamos al reabrir la entrada de una cueva olvidada. Llegamos al pie de la sierra con mochilas repletas de equipo, cuerdas, linternas potentes, cascos, agua y algo de comida. Tras un par de horas escalando y sorteando veredas traicioneras, localizamos una gruta. Estaba casi bloqueada por rocas que parecían haber sido amontonadas a propósito.
No lucían como una formación natural, sino como un muro construido con grandes piedras encajadas entre sí. Daba la sensación de que, hacía mucho tiempo, alguien hubiera decidido sellar ese acceso para que nadie pudiera abrirlo fácilmente. Nos animó la idea de ser los primeros en descubrir un lugar virgen. Removimos piedra tras piedra con esfuerzo, sintiendo el sol golpearnos la nuca, hasta que logramos abrir un hueco lo bastante grande como para colarnos. Al asomarnos, nos llegó un aire denso y estancado, cargado de humedad y un matiz desagradable que recordaba a huesos viejos. Aquella primera bocanada nos hizo toser, pero el ansia de exploración nos empujó a encender las linternas y adentrarnos. La cueva resultó más amplia de lo que creímos. El techo, alto y abovedado, goteaba agua a intervalos irregulares. Cada paso resonaba con un eco prolongado que, sin saber por qué, me hacía sentir observado. Avanzamos con cautela, enfocando con las linternas las paredes irregulares, el suelo pedregoso y charcos de agua negra. El silencio era tan profundo que cada respiración se notaba y de algún modo me oprimía el pecho. Hasta ese momento, nada resultaba demasiado extraño, una caverna húmeda, vestigios de humedad y musgos, rocas con estalactitas en formación. Sin embargo, había un ligero rastro de algo perturbador que no lográbamos definir. Tras unos 20 minutos de avance, descubrimos algo que nos congeló la sangre, huesos esparcidos por el piso, algunos rotos, otros enteros. Distinguí costillas, fémures y cráneos de varios tamaños. La mayoría eran animales, pero encontré piezas que, a juzgar por su forma, podrían ser humanas, una suposición que me daba escalofríos. Cerca de ellos, ropas antiguas rasgadas, con manchas pardo-rojizas y cenizas dispersas que habrían pertenecido a antiguas fogatas. Comenzamos a sospechar que, en esta cueva, hubo asentamientos o prácticas primitivas. Me molestó el pulso la idea de rituales tribales. La visión de esos huesos desperdigados, algunos mordisqueados, me sacudió de pies a cabeza. La atmósfera se volvió más pesada mientras nos internábamos más. Una de mis compañeras señaló al fondo algo que parecía una galería más profunda, con un pasillo angosto. Nos aventuramos y al poco rato, el espacio se amplió nuevamente, revelando un gran recinto subterráneo. En su centro, notamos montones de rocas y un olor a moho que nos recordó a carne húmeda. Encendimos linternas más potentes, escudriñando la penumbra. Fue entonces cuando los vimos, un grupo de niños, pálidos y descarnados, escondiéndose detrás de unas formaciones de piedra. Al principio, creímos que eran niños perdidos, víctimas de algún secuestro o quienes sabe qué historia lúgubre. Sus cuerpos esqueléticos y la piel de un tono apagado me hicieron pensar que llevaban mucho tiempo sin ver la luz del sol. Tenían ojos enormes, casi desproporcionados, que brillaban con el reflejo de nuestras linternas. Fue un instante de incredulidad. ¿Cómo podían estar ahí, sobreviviendo en lo profundo de aquella cueva sellada? Quisimos acercarnos a ayudarlos, conmovidos por su apariencia miserable. Pero un detalle nos hizo retroceder, sus bocas se entreabrieron y vimos dientes afilados, casi como cuchillas. Fue una revelación que me paralizó el corazón. Aquellos niños de aspecto inocente nos miraban con un ansia animal y su respiración se oía agitada, como si contuviera un gruñido gutural. Se acercaron lentamente, arrastrándose con movimientos torpes pero decididos, babeando un líquido espeso que se reflejaba a la luz de nuestras linternas. Mis piernas temblaron, me aferré a la linterna y eché un vistazo a mis compañeros, cuyas caras denotaban un pavor similar. Nadie habló. No nos atrevimos a pronunciar palabra, apenas un intercambio de miradas que gritaban, «corramos». Retrocedimos, pero ellos avanzaron, en un número mayor de lo que habíamos visto al principio. Me recordó a una jauría de criaturas hambrientas, con esa inocencia macabra de niños que parecían no entender nada excepto su apetito. Sus ojos se fijaron en nosotros con una fijación escalofriante. Una de sus manos infantiles pero huesudas, con uñas largas, arañó la roca al avanzar, produciendo un chillido que me erizó la piel. Sin pensarlo, dimos media vuelta y corrimos hacia la galería por la que habíamos venido. Las linternas temblaban en nuestras manos, proyectando sombras convulsas en las paredes.
Tras nosotros, oíamos el chapoteo de pisadas descalzas que salpicaban en charcos y una suerte de chillido agudo que resonaba como un lamento multiplicado. Corrí a toda velocidad, sin volver la cabeza, temiendo que al hacerlo, vería a esas criaturas a escasos centímetros de mi cuello. Llegamos a la parte de la cueva donde los huesos esparcidos se veían con más densidad. Tropecé con una tibia, rodando por el suelo, y por un segundo mi linterna iluminó un cráneo humano con marcas de mordiscos. Casi vomité, pero seguí. Detrás, mis compañeros me gritaban que no parara, que la salida no estaba lejos. Logramos alcanzar la abertura del túnel. El aire exterior era frío, pero nos supo a salvación cuando, por fin, vimos la luz natural al fondo. Salimos de la cueva a trompicones, varios sufrimos raspones. Volvimos a apilar piedras, intentando sellar de nuevo la entrada, aunque sabíamos que ya se había roto el aislamiento original. Con el pecho reventándonos, fuimos a avisar a la policía local y a los pocos lugareños que vivían cerca. Solo conseguimos miradas incrédulas o burlonas, niños pálidos con dientes afilados sonaba a historias de viejos. Mientras tanto, quedábamos con la certeza de haber desatado algo pavoroso. Esa cueva ahora era un umbral roto que, con toda probabilidad, permitiría a esas bestias salir, si lo deseaban. Pasados unos días, las autoridades finalmente se acercaron a la cueva. Nos contaron que la hallaron nuevamente sellada, con las rocas ordenadas de un modo que parecía recién colocado. Al romperlas, según informaron, no detectaron señales de criaturas vivas en su interior, encontraron solo huesos, ropas antiguas y restos de antiguas fogatas, tal como habíamos visto. Creían que tal vez era un antiguo refugio de un grupo marginal, ya extinto. De nuestras historias no creyeron ni la mitad. La parte más desgarradora de todo esto sucedió después. Empezaron a correr rumores de desapariciones en la zona, de excursionistas que no regresaban. A veces, aparecían campamentos abandonados, con rastros de sangre, pero ningún cuerpo. Un escalofrío me recorría al pensar que esos niños habían salido de la cueva y se movían por la sierra, cazando en la oscuridad. Intenté persuadir a la gente de que se mantuviera lejos de ese lugar, aunque pocos me creyeron. Me perturbaba la idea de que, si eran capaces de sobrevivir en un encierro sellado, alimentándose de huesos y quién sabe qué más, ahora podrían moverse libremente, en busca de algo fresco que saciara su hambre ancestral. Aún hoy, cada vez que recuerdo sus rostros pálidos y famélicos, mis músculos se tensan como si volviera a correr por esa cueva maldita. En mis pesadillas, veo sus ojos enormes y negros contemplándome, escucho sus risas agudas, más desgarradoras que cualquier grito. Y lo peor es la posibilidad de que no sean solo niños, sino la manifestación de algo más primitivo, algo que estuvo enterrado durante siglos y se liberó por nuestra curiosidad insensata. En mis sueños, me persiguen por pasillos de roca, sus dentaduras brillando al reflejo de la linterna, listos para arrastrarme a la penumbra de la que nunca saldré. Me despierto sudando y confirmo que las sábanas están empapadas de un miedo que no se va. No sé cuántos sabrán esta verdad, cuántos creerán que en una cueva sellada en la sierra existía una colonia de seres con hambre de carne. Ojalá esto sirva como advertencia para quienes gusten de aventuras sin medir consecuencias. A veces, la montaña o la naturaleza ocultan horrores que no tienen lugar en nuestros mapas ni en nuestra ciencia. Y, cuando las protecciones antiguas se rompen, las consecuencias pueden arrasar con cualquiera que ignore las historias. Ahora lo sé. Yo estuve allí, sentí su aliento fétido y contemplé sus ojos sedientos. No hay día que pase sin preguntarme cuántos de ellos deambulan cerca, en la espesura, con su piel translúcida y esos dientes filosos, buscando a la próxima víctima que no sospeche de su inocente apariencia. El culto de la resurrección. Nunca pensé que volvería a este pueblo. Hacía años que me fui, harto del aislamiento y los rumores oscuros que corrían por sus calles polvorientas. Mi infancia estuvo marcada por sus historias, leyendas de origen incierto que decían que aquí, en esta región olvidada, existía una costumbre ancestral: cuando alguien fallecía, su familia debía comer su carne para preservar su alma entre los suyos. De niño,
creía que era solo un cuento para asustarnos. Mas, con el paso de los años, comprendí que ninguna comunidad lanza rumores tan concretos sin un grano de verdad detrás. Regresé impulsado por la muerte de un viejo amigo al que llamaré Mateo. Fuimos compañeros de escuela en nuestra niñez. Me invitó a volver antes de fallecer, con una carta que me llegó tras su entierro, una invitación casi inexplicable: vuelve a mi casa. Recuerda la promesa de la comunidad. Aún sin entenderlo del todo, el afecto que tuve por él me obligó a presentarme. Busqué dónde alojarme en el pueblo, mas la carta especificaba que me quedara en su hogar. Acepté sin querer pensar demasiado. El día en que arribé, el pueblo se veía desierto, como si su gente se escabullera. Las casas apenas se distinguían bajo la luz pálida del atardecer, y al caminar por las calles, sentía un silencio abrumador que oprimía mis oídos. En cada esquina, percibía la lejana mirada de algún anciano que se refugiaba tras una puerta entreabierta, observando con recelo mi presencia. Parecían saber por qué venía, o tal vez reconocían en mí un forastero que regresaba a una tradición antigua. Llegué a la casa de Mateo cerca de la noche. El lugar me pareció extrañamente intacto, pese a los años transcurridos. Su familia había habitado ese espacio por generaciones. Al empujar la puerta de la sala, me sorprendió encontrar varias personas reunidas en silencio, formando un círculo alrededor de una mesa larga, cubierta con un mantel oscuro. Reconocí a algunos parientes de Mateo, con rostros serios y ojos que me analizaban sin disimulo. Un escalofrío me recorrió cuando comprendí que no era una simple reunión de duelo. Las velas encendidas, el ambiente cargado de un incienso dulzón, todo indicaba un ritual. Sin pronunciar palabras, me hicieron un gesto para que me acercara a la cabecera de la mesa. Me senté, confundido y con el corazón latiendo con fuerza. En el centro, destacaba un platón cubierto por un paño rojo, el color que tanto se asocia a la carne fresca, y la sola imagen me produjo un nudo en el estómago. Sentía la mirada de cada uno posarse en mí, como si aguardaran mi reacción. Alguien apoyó su mano en mi hombro, con un gesto de firmeza, y me susurró sin que nadie más lo oyera: no hagas ruido, él todavía nos escucha. La frase me sobresaltó. Miré a mi alrededor, y noté que, en un rincón, se alzaba una fotografía de Mateo, con una vela encendida junto a ella. Se decía que en este pueblo, tras morir, la persona no abandonaba del todo el lugar si su familia seguía las costumbres. Sin querer creerlo, presencié como uno de los presentes se levantó y retiró el paño rojo del platón. Debajo, distinguí un trozo de carne aún húmeda, humeante, con un calor que se percibía al tacto del aire. No era un pedazo cualquiera, la piel que lo cubría exhibía un tatuaje borroso, el nombre de mi amigo. Sin duda, era parte de su propio cuerpo. Mi primer impulso fue gritar, saltar de la silla y correr. Pero mis piernas no respondieron. Un terror helado me sujetó, me asfixió la garganta. Quise negar con la cabeza, pero nadie me dio la oportunidad de reaccionar. Un hombre mayor tomó una de las velas y la acercó al plato, como en una bendición grotesca. El olor metálico de la sangre se mezcló con el incienso dulzón, haciendo una mezcla nauseabunda que me hacía erizar el vello de la nuca. Veía, en las caras alrededor, una devoción funesta, como si aquel acto representara algo sagrado e inevitable. Recordé la historia que escuché de niño: cuando alguien muere, la familia debe devorarlo para preservar su alma y mantener su presencia en la comunidad. Creí que era una fábula o una calumnia inventada por pueblos vecinos. Ahora veía la realidad encarnada frente a mí. Sentí deseos de suplicar que no lo hicieran, que lo detuvieran, pero mis labios continuaban paralizados. Un murmullo se elevó, un canto sin palabras que resonaba en cada rincón, con un matiz hipnótico y lúgubre. Mis ojos se clavaron en la pieza de carne, y por un instante sentí que se movía, un leve espasmo, como si palpitara con vida residual. Sentí náuseas, cerré los ojos un segundo, rezando en mi mente, deseando que todo fuera una pesadilla. Cuando los abrí, una mujer de la casa tomó el cuchillo y cortó una pequeña loncha de la carne. El sonido del filo al seccionar me perforó los tímpanos. Ella lo colocó en un plato y lo pasó a su vecino, que lo miró con solemnidad y luego lo engulló con lentitud.
Parecía un ritual ensayado, sin atisbos de asco, sino con una fe ciega en aquel acto. Uno a uno, comenzaron a servirse trozos del cuerpo de mi amigo, como si fuera un banquete fúnebre. Se cubrían con alguna especie de salsa espesa y oscura, cuyos ingredientes me provocaban una repulsa inmediata. Y, aún así, nadie se resistía. El primero en tragar soltaba un suspiro tembloroso, su cara marcada por una mezcla de dolor y devoción. Algunos cerraban los ojos, quizá para no aceptar la realidad de lo que estaban haciendo, o tal vez para saborear mejor su siniestro bocado. Empecé a temblar, sintiendo que en cualquier momento me harían comer también. Mi horror se incrementó cuando noté que varios me miraban, esperando que yo también participara en el ritual. Intenté decir que no, con un gesto de la mano, pero las palabras no me salieron. Tenía la garganta seca como un desierto y mi cuerpo preso de un pánico que se me antojaba un vértigo infinito. El anciano que quitó el paño se acercó a mí, sosteniendo un plato. Sobre él descansaba un trozo humeante y pequeño, con la misma piel con tatuaje. Su mirada me exigía tomarlo. No pude soportar su intensidad, me incorporé con un impulso, empujando la silla y retrocediendo. Mi respiración se descontroló. Vi que el anciano me contemplaba con profunda decepción y murmuró un rezo que me incluyó, como si fuera una plegaria para forzar mi obediencia. Para mi sorpresa, mi cuerpo respondió con un estremecimiento que me invitaba a ceder. Sentí una fuerza extraña, como si la atmósfera me rodeara, arrastrándome a la mesa. Fue un instante al filo de la locura. Empero, junté las pocas fuerzas que me quedaban y salí corriendo, esquivando a los comensales. A mi paso, contemplé de reojo cómo devoraban los restos de mi amigo con expresiones de trance, algunos llorando en silencio, otros emitiendo gemidos. Salí a la calle, enloquecido. El aire nocturno me golpeó la cara y corrí sin rumbo por el pueblo, sumergido en una penumbra. Pocos se asomaban a las ventanas. De nuevo, esa quietud ominosa. Al fin, encontré mi coche, arranqué sin mirar atrás, y emprendí la huida carretera arriba, sin siquiera despedirme de nadie. Desde entonces, no he regresado al pueblo. Difícilmente podría. Cada vez que cierro los ojos, revivo la escena de la carne con el tatuaje de mi amigo, el canto monótono y la sensación de que algo en ese lugar era más poderoso que la voluntad humana. Me pregunto si esa práctica ha existido durante siglos, una costumbre inquebrantable con pretensiones de que el alma del difunto vive en sus parientes devorándolo. Suena irracional, pero las imágenes que vi me hacen creer que en ese pueblo se practica un culto a la carne, que ellos llaman resurrección. Desde esa noche, sufro pesadillas con su rostro y me atormenta la culpa de no haber hecho nada por él. Me veo atrapado en escenas donde yo mismo muero y mi cuerpo es servido en un banquete, con mis amigos y parientes comiendo mis restos. Me despierto ahogado en sudor y la memoria de su carne caliente, la mesa silenciosa y la sonrisa macabra del anciano me aplasta el corazón. Lo peor es que, en mi interior, a veces me asalta una duda insana, ¿y si de verdad su alma sigue viva, rondando a quienes se atrevieron a probar su carne? ¿Y si su esencia recorre los cuerpos de aquellos que lo devoraron? No podría explicarlo con la razón, pero siento que su espíritu me persigue, reclamándome algo, pues fui testigo y no participé. Quizás esa es mi condena, quedarme con el horror de la verdad, mientras quienes consumieron su cuerpo hallan en su locura una manera de creer que él no se fue del todo. Ahora vivo con un terror continuo. No me acerco a mis antiguos amigos del pueblo, ni a sus parientes. Temo que, si un día me invitan de nuevo, no tenga la fuerza para resistir, o que mi curiosidad me arrastre a presenciar otra vez semejante profanación. Lo único que me alivia es la distancia, el poner kilómetros entre mi mente y ese lugar. Pero, en lo profundo de la noche, el recuerdo vuelve, y siento que la sangre de mi amigo me llama desde su plato maldito, atrapado en un ciclo que ellos llaman resurrección, más que a mí me sabe a simple y absoluta condena.